Hay un activo silencioso que define la calidad del servicio, la efectividad de la venta y el nivel del liderazgo. Esa es la manera en que pensamos, conversamos y respondemos cuando eso importa. Cuando nuestro cliente exige claridad, cuando el equipo está bajo presión, lo que realmente se nota es la calidad humana, criterio, empatía aplicada, comunicación clara, autocontrol, presencia y capacidad de influir con integridad. Y aquí viene una idea sugerente. Existen habilidades que parecen blandas por el hombre y en la práctica resultan poderosas porque sostienen resultados, reputación y confianza. Son esas capacidades humanas que elevan la forma de negociar, liderar, colaborar y servir incluso en contextos retadores, híbridos y digitales, por igual. Te doy la bienvenida a Clientología y Negocios, un espacio para mentes de clase mundial que buscan transformar sus negocios a través del arte de servir, la rentabilidad centrada en la experiencia del cliente y la evolución del liderazgo. Mi invitado es Borja Castelar, español, speaker internacional y una de las voces más influyentes en Human Skills o Power Skills, liderazgo, ventas e inteligencia artificial aplicada al mundo real. Borja vive viajando por el mundo con una misión clara, provocar conciencia y transformación en líderes y equipos, y tiene su base en Sao Paulo, Brasil. Durante años lideró en LinkedIn iniciativas estratégicas en la región y desde ahí se convirtió en un referente en el futuro del trabajo y el desarrollo del talento. Además, combina el escenario que lo hace muy bien y formación a gran escala. Supera más de 500,000 estudiantes, ya nos contará. Borja, bienvenido a Clientología y Negocios. Muchísimas gracias, Raúl. Un gusto estar aquí y gracias por esa presentación. Espero estar a las expectativas contigo. Pero por supuesto que sí, he leído tu libro Power Skills y veo que has sacado otro en paralelo que se llama Human Skills allá en Sao Paulo. ¿Y eso qué significa para ti, ese Human Skills hoy? ¿Y qué cambia cuando una empresa lo entiende como una estrategia y también como una cultura? Pues lo cambia todo, porque el problema es que no se le ha dado la importancia que merecen. De hecho, hasta el nombre que se ha usado, y sí, se sigue usando mucho, blandas, ¿no? El otro día estuve en una conferencia y dijeron de habilidades suaves. No sé qué es peor, blandos o suaves, ¿no? No sé quién quiere aprender sobre algo blando o suave. Entonces, la propia semántica que usamos no le da la enorme importancia que tienen. Y son habilidades que encima nunca aprendemos en la escuela, en el colegio. En la escuela y el colegio son siempre habilidades técnicas todo el santo día. Matemáticas, geografía, inglés, haces un examen, tienes una nota. Muchas veces basado en memorización, corto plazo, contenido estructurado, etcétera, etcétera. Y claro, salimos del sistema educativo sin tener la menor idea de cómo potenciar exactamente eso, ¿no? Entonces, claro, ahí está la clave. Muchas empresas y finalmente el mundo corporativo se han dado cuenta que en un mundo dominado por la inteligencia artificial, la parte técnica se está reduciendo de importancia y la parte humana es cada vez más importante. Ahí está el diferencial. Y también ahora habrá que contratar. En el viejo paradigma contrataban principalmente por habilidades técnicas. Pero muchas veces acababan echando a la persona por falta de habilidades humanas. Ejemplo típico, ¿no? Esa persona que contrato es muy técnica, muy buena, pero luego no sabe colaborar. No tiene esas habilidades humanas, esas pausas. No sabe colaborar, no sabe comunicarse, no es empático y la acaban echando. Y muchas empresas estaban en un círculo vicioso. Contrato por habilidades técnicas hecho por Power Skills. Y ahora por fin han dicho, no, no, voy a empezar a contratar por eso. Pero claro, eso es un cambio de mentalidad enorme, empezar a contratar principalmente por Power Skills. Power Skills y también Human Skills. Pero fíjate, de esas Human Skills, ¿cuál es la más subestimada en los líderes? ¿Cuál es la que la gerencia le genera más retorno más rápido? Uy, hay varias. Una de ellas para mí muy importante es el pensamiento crítico. Eso combina muy bien con el uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te va a dar datos, todo, reportes, todo lo que necesitas, pero tú vas a colocar el pensamiento crítico ahí. ¿De qué cosas tiene sentido? ¿De qué cosas sí tienen, no tienen? La intuición, como una parte muy importante de ese pensamiento crítico. Entonces, eso cada vez va a ser más valorado, sobre todo en líderes, tener esa capacidad de pensamiento crítico. Y esto tiene que ver con muchas cosas. Leer mucho, siempre lo digo en mis conferencias, el hábito de la lectura es fundamental para desarrollar el pensamiento crítico. Y luego otra muy importante, que tiene mala fama, y hablo mucho en mi libro Power Skills, es una habilidad humana importantísima, que es la persuasión. Y más en líderes. Siempre estamos persuadiendo a nuestro equipo. Entonces, persuadir para mí es la habilidad humana número uno. Y lo digo mucho en mis conferencias, que tiene éxito no es el más inteligente, es el que mejor sabe convencer de su valor, tanto personal como profesional, los dos. Por eso es muy importante centrarnos en eso. Y por último también, y es un tema trillado también, pero es la escucha activa. Un buen líder sabe escuchar muy bien y sabe hacer muy buenas preguntas, que también es otro power skill. Te hablo mucho. Hacer buenas preguntas es fundamental.
tener esa curiosidad. Está muy conectado con eso. Wow, la parte de lo que es la persuasión en la humanidad y la gente a veces lo confunde con aprovecharse de las personas, pero estamos dentro de un nivel deontológico, es decir, de la parte ética de la persuasión y es lograr que alguien quiera hacer algo y convertirnos en una persona influyente dentro de todo esto. Y hablaba de la escucha activa, que lo trabajamos mucho nosotros acá desde el coaching y desde todo lo que tiene que ver con el desarrollo del servicio, pero el tema de hacer las preguntas poderosas, acá Borja, es un hit, es un éxito porque te pone en el sitial de una persona sumamente relacionada y yo lo pienso así, comparto contigo esto. Cuando hacemos excelentes preguntas, sobre todo preguntas poderosas, nosotros tenemos el poder. ¿Por qué? Porque entramos primero con la de nuestro cliente para salirnos con la nuestra, porque después lo puedes llevar a tu terreno. Pero qué bueno escuchar primero eso. Entonces, aquí aparece la palabra influyente, que por cierto contrasta con la de influencer, ¿no? Entonces, pero ¿qué tan influyente tiene que ser una persona conectada con sus power skills? Muchísimo. Influencia es todo. Como he dicho antes, tu empresa no es quien más sabe, es quien mejor es capaz de convencer del valor, influir sobre lo que dice, ¿no? Y ahí, como digo, tiene muchos elementos. Te hablo mucho en mi libro Power Skills, desde lo que hablas tú ahora mismo, de hacer buenas preguntas. No hay nada más persuasivo que hacer buenas preguntas poderosas, como bien sabes. También contar historias, y eso lo digo mucho. Los mejores speakers que conozco, una cosa muy interesante que es explicar un concepto a través de una historia. Y esto siempre lo podemos hacer nosotros también para influir. ¿Cómo puedo explicar este concepto? Y me hago la misma pregunta sobre cómo puedo explicar este concepto en forma de historia. Porque va a generar mucha más retención, va a captar el interés y las personas van a recordar mucho más el mensaje, ¿no? Entonces, un buen líder sabe cómo tener impacto, influir a través de las historias. Un elemento que, bueno, ahora está muy de moda, ¿no? El famoso storytelling, pero es fundamental usarlo en nuestra comunicación todo el tiempo que podamos, porque es lo que va a hacer que las personas, sin duda, recuerden el mensaje. Y esto me hace recordar a mi colega Elia Guardiola, que también es española, que habla del storytelling. Ah, sí, la conozco. Sí, sí. Bella, saludos a Elia. Y es que finalmente, cuando tú sabes mover las emociones, las personas responden. Y ahí y si tú las sabes mover, entonces eres una persona poderosa también. Y qué mejor que una historia. Aquí, Borja, hay una palabra que le encanta a los gerentes, a los empresarios, la palabra rentabilidad. Entonces, Okay. estas power skills que tanto impactan en la rentabilidad de un negocio, vamos a ver para que, no, para que estos empresarios nos presten más atención. Sí. Pues al final es todo, ¿no? El impacto es enorme, ¿eh? Porque primero de todo, tú lo que quieres es, por ejemplo, vamos a hablar de un área que es lo que mueve la empresa, que es por lo que existe una empresa, que es ventas. Si tú no tienes vendedores realmente persuasivos, que escuchan bien, que hacen buenas preguntas, vas a perder muchísimo negocio. Y esto lo he visto entrenando vendedores. De hecho, lo he visto claramente. Falta mucho lo que estamos hablando. Y ahí se pierden los negocios. La venta es confianza, a fin de cuentas. Y tú generas confianza, por ejemplo, cuando haces buenas preguntas. Porque cuando haces buenas preguntas, ya no te posicionas como un vendedor más. Te posicionas como un asesor. Esta es la gran diferencia de todo esto. Entonces, el impacto es gigantesco. Yo llevo entrenando cientos y cientos de vendedores y falta muchos power skills. Y cuando se mejoran estas habilidades humanas, no solo la persona se vuelve una persona más holística y con muchas más habilidades, sino el impacto en la empresa es gigantesco. Lo mismo con líderes o cualquier área. Colaboración, otra habilidad humana esencial. Es todo en una empresa de colaboración. El problema es que no aprendemos a saber colaborar. Y esto cada vez es más importante entre equipos, intraequipos. Es fundamental. Si tú combinas una buena persuasión y buenas habilidades de colaboración, el impacto en la empresa es absolutamente gigante. Lo único, por lo que muchas veces no se le presta tanta atención, es porque es más difícil de medir. Es menos objetivo que las habilidades técnicas. Y ese es el gran problema por lo que las empresas también a veces no invierten tanto. Es la realidad, es mucho más subjetivo medir una habilidad humana que una habilidad técnica. Una habilidad técnica, pues tienes una nota de 0 a 10, haces un examen, lo que has hecho toda la vida, poco tengo que decir. Pero con la habilidad humana se vuelve más difícil y muchas empresas, por esa falta de objetividad, deciden no invertir tanto. Pero cuando invierten, el retorno de inversión es
gigantesco, porque al final, lo digo siempre, la IA ya te va a hacer casi todo técnico. Céntrate en la parte humana, en contacto con los clientes, por ejemplo. Ahí es donde las empresas van a sobrevivir y van a crecer. Hay una buena noticia con respecto a eso que estás diciendo, porque pareciera que los análisis cuantitativos son los que mandan en las empresas, pero fíjate que incluso a nivel de cuando estamos midiendo la satisfacción de un cliente o cuando estamos midiendo ese Net Promoter Score, que es el grado de recomendación, esos son números. Pero entonces ahora nosotros, por ejemplo, en el área de Customer Experience, tenemos que contrastarlo con un análisis cualitativo, esa parte subjetiva, porque al cruzar toda esa información obtenemos un mejor resultado de cómo actuar ante ello. Entonces, por supuesto, y sobre todo cuando ya llevándolo al tema del employee experience, que tiene que ver ya con los colaboradores, y los estamos analizando, sí, haz análisis cuantitativo, pero luego entra en esa parte que tú manejas magistralmente y por medio de tu libro, el Power Skills, y es justamente la parte subjetiva. En juntas directivas, en muchos casos en Latinoamérica están diciendo, bueno, vamos a contratar más personal, pero a la hora de eso, o te dicen, necesitamos gente con experiencia, que eso es como típico cuando están buscando personal en LinkedIn, ¿no? Pero tú hablas mucho del potencial y el aprendizaje. ¿Qué debe buscar hoy un gerente al contratar o promover a alguien? ¿Cuáles son esas señales concretas que nos trae tu metodología de Power Skills? Pues mira, muchas cosas. Primero tienen que cambiar el chip. Dejar de un lado el titulitis, de oye, que hayas estudiado, que sabes de experiencia. El titulitis y la experiencia están muy bien. Lo que importa es el valor que aportas a través de tus aliados. Y ese es el gran cambio de paradigma que tenemos que entender. Dejar de la típica entrevista de cuéntame tu trabajo anterior. No, evaluar rápidamente qué habilidades tiene, si tiene las habilidades humanas para el trabajo. Y eso significa cambiar completamente cómo se contrata. Porque el titulitis era, ¿cuándo es tu experiencia pasada? No sé qué, ya está. No, aquí es preguntas situacionales, preguntas comportamentales para ver cómo se comportaría en tal situación, hacer muchos más roleplays para evaluar habilidades humanas, por ejemplo, identificar rasgos fundamentales. Como he dicho antes, un rasgo que para mí es esencial es la curiosidad. Es la curiosidad. Yo creo que todo se aprende, pero a lo largo de mi carrera lo único que he visto que no se aprende es la curiosidad. Eso lo he visto mucho. Entonces, un rasgo fundamental es ver si la persona es curiosa. Y eso lo vas a ver rápido en una entrevista también. Lo vas a ver rapidísimo. Si te hace preguntas también. ¿Cuántas entrevistas vas y el candidato no te hace ni una pregunta, ¿no? Eso se puede evaluar rapidísimo. Cuando preguntas, por ejemplo, el otro día, una entrevista tonta, oye, y tenía una ciudad del interior de Sao Paulo. ¿Qué población tiene esa ciudad? Ah, no lo sé. Eso es falta de curiosidad absoluta. Eso sabes en la población del lugar en el que vives. Entonces son pequeñas dudas que de repente me doy cuenta si ese candidato no. Para mí curiosidad es fundamental. Contratar personas curiosas es todo. Que tengan las power skills, obviamente, que evaluaré si son persuasivos, si son comunicativos, si son creativos. Y también, obviamente, la actitud. Una actitud positiva es todo. Si tú juntas curiosidad, actitud positiva y las power skills que yo necesito para esa posición, creo que también tenemos que reflexionar cuáles son las habilidades humanas que necesito para esta posición. Ahora pensar bien e identificarlas y en roleplays o en preguntas sacarlas al aire. Entonces yo siempre pienso en esos tres grandes bloques. La curiosidad. Sabes que escuchándote me voy a un libro que estoy leyendo porque estoy diseñando un taller que se llama Diamantízate. Ese libro se llama Roba como un artista. Me encanta el libro y ayuda Ah, sí, es mucho. buenísimo. Me encanta también, sí, sí. Es súper. Y entonces, claro, tú dices ser curioso, pero hay personas que dirán, ay, a mí me gustaría ser curioso, pero ¿cómo conecto con eso? Desde tu posición de Power Skiller, aquí, Ah, me encanta. sí, cómo podemos, qué le podemos decir a una persona que tal vez tiene la intención de conectar con esas Power Skills, con esa creatividad, con esa curiosidad, pero como que no arranca, como que no puede? ¿Qué le dirías, Borja? ¿Cuál sería ese punto de inicio para que la persona comience a conectar, más allá de la intención, sino que vaya hacia la acción? Pues lo primero que le desafiaría es, primero, si ha invertido suficiente en autoconocimiento. La primera reflexión que le mandaría. Porque para mí la clave a la hora de aprender cualquier habilidad, y eso incluye las Power Skills, es centrarte en tus habilidades más fuertes, en donde ya tienes cierto talento innato. Para mí ahí es donde ocurre la magia, ahí es donde tienes un retorno de inversión bueno, en vez de un retorno marginal, que es cuando inviertes en tus habilidades menos fuertes, ¿no? Entonces, la primera reflexión es, tienes claro cuáles son tus habilidades más destacadas. Invierte en eso que se te da bien. Siempre digo que el éxito profesional ocurre cuando te centras
en algo que ya tienes talento innato. Entonces ahí, autoconocimiento. Y ahí doy muchas herramientas. En mi libro Power Skills doy como 7 herramientas de autoconocimiento súper poderosas. Una de ellas es, por ejemplo, el test de vía carácter, que es buenísimo, es gratuito, te va a ayudar mucho como punto de partida. El libro Descubre tus fortalezas. Es un libro que me ha ayudado muchísimo a reinventarme y a entender cuáles son mis habilidades más destacadas. Entonces, como digo, el primer punto de partida y el primer desafío que mando es invierte en tus habilidades que se te dan mejor. Segundo punto, céntrate en una por semestre. Por ejemplo, a este semestre voy a centrarme en mejorar el power skill de la habilidad humana de mejorar hablar en público, por ejemplo, public speaking. Genial. Pues depende de la habilidad que es, ahí es un approach diferente. Ahí yo recomendaría, por ejemplo, clases de oratoria, mucho presencial, clases de teatro. De hecho, yo creo que absolutamente todo el mundo, alguna vez en la vida, debería hacer clases de teatro. Puede que sea de las mejores inversiones que haga a nivel de mejorar comunicación, a nivel de mejorar persuasión, todo. Entonces, importantísimo. Y luego, tercer punto que también comentaría es hábito de aprender todos los días. Esto es fundamental. En esta nueva era los cambios son tan exponenciales que quien no aprende todos los días se va a quedar atrás. Quien no tenga esa mentalidad de eterno aprendiz y de curioso se va a quedar atrás. Y hay que ser autodidacta para esto, ¿no? Y ahí recomiendo también desarrollar el hábito de la lectura diaria. 30 minutos, 20, 30 minutos cada día sobre esa habilidad que quieres mejorar, por ejemplo. Eso es como un interés compuesto. Se va acumulando. Y en un año eres una persona completamente diferente. Entonces, eso es alguno de los puntos que me vendría a la cabeza. Pero para eso hay que poner los objetivos claros. ¿Qué habilidad quiero mejorar? Estos 6 meses voy a centrarme en ello. Voy a hacer X y Z para potenciar eso. Y último punto que también quiero comentar es que para mejorar Power Skills, habilidades humanas, es muy importante el feedback de los demás y tu autofeedback, las dos cosas para mejorar. Por ejemplo, comunicación y persuasión es muy importante esto. Yo en mis conferencias mando a veces un ejercicio de, oye, grábate contando una historia de 5 minutos, una historia de cómo fue el día de ayer. Tan simple como eso. Explica qué hiciste ayer. Pues fui al mercado, fui a recoger a mis hijos, lo que sea. Grábate con tu propio móvil. Y después de esa grabación, quiero que veas la primera vez sin volumen, solo para prestar atención a tu lenguaje corporal. Vas a identificar cosas muy interesantes. La segunda vez, ya solo escucha el audio, sin ver las imágenes. Y ahí presta atención a lo que dices, cómo te expresas, qué muletillas. Entonces vamos a hablar de horrible. Para eliminar eso, ya sabes, pausas al hablar. Le das tiempo a tu cerebro, al próximo te va a decir, y así evitas las palabras de relleno horribles, ¿no?, que hacen para rellenar estos espacios. Así que es precisamente eso, con ese autofeedback, que se mejoran mucho las power skills. Extraordinario, nombraste lo de las clases de actuación en el teatro y sabes que yo estudié actuación, No me justamente digas, no sabía. yo estudié actuación y con grandes artistas, de esos que salen en Netflix y todo, porque yo necesitaba corregir algo que me pasaba en el escenario. Ya yo he manejado escenarios de miles de personas, pero decía, hay una cosita y tienes toda la razón. Ahí logré conectar con una parte mía y me daba risa porque todos decían, yo actué en la película tal, yo en la serie tal, y salía yo, y yo soy conferencista. Entonces, pero fue grandioso y aquí valido lo que tú acabas de decir, porque aunque no era un curso para ser conferencista, me ayudó a descubrir una parte de mí que me fortaleció muchísimo más. Y eso es grandioso. Y también buscar la manera de no ser tan invisible. Mostremos también lo que tenemos, esos poderes humanos que tenemos. No los escondamos porque por una falsa creencia de la humildad, entre comillas, sino que muestra quién eres, porque muy probablemente hay una persona que va a necesitar de ti, de algo que le puedes dar y es justamente esas power skills. No podemos irnos sin hablar de algo que está muy sobre la mesa, la inteligencia artificial que tanto nos apoya para esas power skills. Totalmente. De hecho, bueno, ahí tocan varios puntos. El primer punto que comentabas, es verdad que hay mucha gente brillante, pero que no le gusta mostrarse, que tiene miedo de, ay, que van a pesar. Es esa cosa de miedo a venderse. Y esa mala fama también de ventas, ¿no? Y las habilidades de ventas y persuasión es todo. Es absolutamente toda la vida. Las personas que triunfan, para mí, tienen 3 elementos muy bien trabajados. La persuasión y ventas, tienen habilidades de ventas súper depuradas y no tienen miedo ni pena de venderse.
Segundo, posicionamiento, sobre todo marca personal en LinkedIn. Y tercero, networking. Conocer a la gente adecuada, ir a eventos, hacer networking. Trabajar esas tres cosas son fundamentales. Pero si no es capaz de mostrarte, de venderte, no tener miedo a mostrar tu propuesta de valor única, ahí te vas a quedar atrás. Y es una pena, he visto gente súper brillante que por esos miedos, ¿no? Que tenemos mucho en la cultura latina de vendernos y pues se quedan en segundo plano. Y son los que se quedan fuera de las promociones. Entonces hay que cambiar esa mentalidad. Y respecto a la inteligencia artificial, de una forma muy resumida, hace que aumente todavía más la importancia de las habilidades humanas. Había un estudio de Stanford que se hizo hace varios años, cuando no había inteligencia artificial prácticamente, que dice que el resultado es que el 85% del éxito profesional depende del desarrollo de habilidades humanas. En esta era de la inteligencia artificial no va a ser el 85, va a ser el 95%. Porque la inteligencia artificial reduce la parte repetitiva, técnica, para que te puedas centrar en la parte social, en contacto con tu salud, las habilidades humanas. Ahí está la clave de todo esto. Y ahí es donde no nos van a automatizar, en esa conexión con otros seres humanos, en esa intuición. Ahí es donde nosotros podemos aportar valor y donde tenemos que centrarnos más que nunca en esta nueva era, que va a estar dominadísima por la inteligencia artificial en todo, nuestra vida diaria, en cómo tomamos decisiones. La gente no es consciente del punto del impacto que va a tener. Va a significar muchísimo más de lo que significó Internet en su momento. Wow, wow, wow. Borja, me llevo 3 ideas importantísimas de esta conversación. Power skills son una ventaja competitiva, definitivamente. Y ahorita lo que acabas de decir de la inteligencia artificial, pues esta inteligencia artificial nos apoya, puede ayudar a acelerar procesos. Sin embargo, tal como lo dijiste, el criterio humano seguirá siendo el nuevo estándar. Es el que tiene mayor impacto. Y la comunicación y el liderazgo emocional como motor de servicio de ventas y cultura también está muy presente dentro de estas power skills. Y ya cerrando, mi estimado colega Borja Castelar, español, pero del mundo, te tengo una pregunta muy importante. ¿Quién es Borja Castelar aplicando estas power skills y qué tienes que ofrecerle al mundo para ese desarrollo y para esa necesidad que tenemos de ser mejores? Wow, qué preguntita. Pues mira, yo creo que tengo algo que tengo desde niño. Desde niño pequeño, cuando aprendí algo, que creo que tiene mucho valor, tenía una necesidad tan fuerte de compartirlo con todo el mundo. Era una cosa impresionante, parecía un evangelizador de todo, ¿no? Aprendí un tema y quería compartirlo con el mundo. Tenía que explicárselo a mis amigos, a mis padres. Oye, que he aprendido esto, que esto es increíble, ¿no? Entonces, esa pasión por transmitir información, por generar transformación a través de ideas y de conocimiento, es lo que me mueve hoy en día. Y poder colocar esa información de una forma que inspire, porque yo creo que todo el conocimiento se puede poner de una forma que inspire y que tenga un impacto real, que es lo que falta muchas veces en el conocimiento. Es inspiración, sobre todo inspiración a tomar acción. Lo digo mucho en mis conferencias. Yo quiero dar conocimiento, pero sobre todo quiero inspirar a tomar acción en ese conocimiento. El conocimiento no es poder, el conocimiento con acción es poder. Y a mí esto es lo que me mueve. Dar conferencias o en diferentes formatos, en libro, cursos, conferencias, pero generar esas ganas de cuando también quiero tomar acción en eso, porque ahí está el éxito. Las personas, como dicen en inglés, los doers, los hacedores, los que hacen. ¿No? Entonces, conecta mucho con esa pasión que tengo desde niño de transmitir ideas que conectan conmigo, que veo que hay valor, pues enseguida tengo una necesidad, hasta de muy pesado, de niño era muy pesado, de compartir eso. Y lo sigo teniendo de adulto, ¿no? De cuando creo en cosas que aportan realmente valor, quiero compartirlo con el mundo. Y tengo la enorme fortuna de a través de mis conferencias poder hacer eso todas las semanas, ¿no? El poder inspirar a personas. Y sobre todo, cuando esas personas me contactan años más tarde y me dicen, Borja, esa conferencia cambió mi carrera profesional, ese es al final de todo mi verdadero propósito. Señoras y señores, Borja Castelar, un señor que conecta con el arte de servir para triunfar. Nuestro precepto es inspirar, conectar y transformar como ciudadanos del mundo. Borja, muchísimas gracias por esta conversación y a ti que nos estás escuchando, si este episodio te aportó claridad, compártelo con tu equipo o con esa persona que lidera y que crees que necesita mejorar esos procesos. Además de esto, te dejo este pensamiento. La primera experiencia que gestiono cada día es la mía. Cuando cuido ese templo interior, sirvo mejor, decido mejor y construyo resultados
más humanos y sostenibles. Esto fue Clientología y Negocios. Borja, muchísimas gracias y bendiciones. Nos estamos viendo en algún lugar del mundo. Eso, muchísimas gracias, Pío, Raúl. Muchas gracias por la invitación, me ha encantado. Y seguro que coincidimos en algún escenario, en algún lugar de Latinoamérica, seguro. Así será. Gracias, gracias. Un abrazo.